ahí estamos grabando y ahora... Bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver algunos casos de pandeo para ver este mecanismo de daño, cómo se manifiesta, ¿no? En este caso, vemos ¿sí? estas columnas, ¿sí? que esto es un piso de un edificio que después de un incendio, ¿no? Sus columnas metálicas pandearon, ¿sí? En realidad esto es todo un edificio metálico, ¿no? Donde la estructura es metálica. Esto es solamente mampostería, esto que se ve acá. Y bueno, vemos el esquema en este caso de pandeo debido a una alta compresión. En este caso, digamos, es la carga compresiva, que probablemente ya estaba, pero ¿qué pasa? Al haber un incendio, el módulo elástico, el módulo de Young de los materiales disminuye a medida que aumenta la temperatura. Entonces, lo que a temperatura ambiente o a temperaturas previsibles para el diseño era suficiente, a la temperatura de incendio, tal vez 300, 400 grados, ya el módulo disminuye y no aguantó, ¿no? Entonces, eso provocó el pandeo en estas columnas, ¿está bien? Vamos a ver que el patrón en este caso es como que las columnas están empotradas en ambos extremos. Después, cuando veamos la parte teórica, vamos a ver que ese es uno de los aspectos que tienen y en la ecuación, en la fórmula, aparece un parámetro que es precisamente o cuantifica la condición de borde, que en este caso sería empotrado, en los dos extremos de la columna. ¿Sí? Ven que el patrón se repite, ¿sí? En las distintas columnas. A ver, para achicar esto, esperen, bueno, voy a ir entrando y saliendo. En este caso, ven el patrón, aquí ¿qué pasa? Esto colapsó por presión externa, esto es un silo aparentemente de almacenamiento, es una cáscara cilíndrica que seguramente tiene rigidizadores internos, no anillos, acá y acá, por lo menos, ¿no? Probablemente tenga más, pero acá vemos claramente que el pandeo ocurrió debido a una presión externa, en rigor es a una depresión interna, ¿no? Es decir, esto muchas veces ocurre, este tipo de fenómenos, cuando por ahí no se abre una válvula para que a medida que se va descargando el material contenido en el interior, vaya entrando aire para compensar las presiones. Entonces, si falla esa válvula de seguridad o por algún motivo queda cerrada, se genera una depresión interna y la misma presión atmosférica afuera es suficiente para hacer colapsar y pandear, y vemos que, digamos, cuando son estructuras así cilíndricas, estructuras de revolución, el esquema de pandeo aparece en forma de lóbulos, ¿no? Eso está relacionado con la longitud entre las restricciones, entre esos aros rigidizadores que les comentaba. Vamos a ver más adelante una ecuación para tubos, ¿sí? O para superficies cilíndricas por presión externa de longitud infinita, ¿sí? Hay, digamos, hay ecuaciones para estructuras sencillas,
de pandeo. Después el resto por ahí se simula, ¿sí? Se hace ya mediante elementos finitos o métodos numéricos en general que permiten predecir o abordar este tipo de casos. En este caso vemos un pandeo local de una columna. Esto tiene, digamos, toda la pinta de ser un ensayo puntual para producir este mecanismo de daño, ¿sí? Acá, en este caso, vemos que tenemos una estructura, ¿no? Una pared, un tabique de hormigón que tiene hormigón armado, ¿no? Armado con refuerzos de acero, y vemos que, bueno, el hormigón, por supuesto, como es frágil, al haber actuado, se desgrana, pero el acero, como es dúctil, adopta, digamos, esta forma que es similar, ¿no? O tiene cierto parecido a la de las columnas. ¿Sí? Aquí el empotramiento no es tan perfecto como se veía en el caso anterior, ¿sí? Pero vemos que el patrón es similar. Bueno, esto es un caso común o típico, digamos, de los racks de estibajes, ¿no? De rack de estibaje, donde esa es una estructura que estiba pallets, ¿no? Con diferentes productos, y cuando falla, ¿no? Cuando falla una columna, normalmente a estos racks de estibaje se estiban con los pallets, se estiban con Zampi, y bueno, ahí la maniobra tiene que ser muy fina. De hecho, si uno, cuando vayan y vean en cualquier industria los racks de estibajes, van a ver que abajo están siempre golpeados, porque independientemente del cuidado que pueda tener el conductor, siempre se suele dar, y entonces están ya doblados. Y siguen aguantando hasta que en algún momento un último golpe, digamos, produce el colapso total de la estructura, como se ve en esta, que una parte de la estructura se lleva a la otra, ¿no? Y colapsa total, ¿no? Y acá terminó saliendo, rompiendo la pared de mampostería también. Se ve que digamos, el pandeo siempre conlleva roturas catastróficas, ¿no? Esto no es como que avisa y uno lo ve que se empieza a doblar, sino que cuando acontece, lo hace de forma súbita. Bueno, este es otro caso similar a este otro que veíamos recién, de hormigón armado. Fíjense este caso también es interesante. Ahí se ve como una manguera, sin embargo, ven, ahí se está midiendo, parece una manguera, pero en realidad eso es un tubo de acero, donde no me acuerdo, creo que era 24 pulgadas, eso tenía cerca de 10 milímetros de espesor, y esto fue un accidente que ocurrió cuando se estaba haciendo
un cruce dirigido. Esto es una metodología para hacer ductos, gasoductos, o poliductos o oleoductos, pasando por debajo de ríos, ¿no? Entonces se empieza a hacer un túnel se manda, digamos, como una mecha por uno de los laterales, y se empieza a escarbar la tierra y después se va bombeando agua y se va sacando, ¿no? Todo el barro y eventualmente la piedra que pueda haber, la broca me sale, pero no tiene otro nombre, el trépano, va rompiendo y sacando el material. Y se hacen sucesivas pasadas de un lado hacia el otro y se va ganando diámetro. Finalmente, cuando más o menos el túnel ya tiene las dimensiones del tubo, del ducto a colocar, se pasa la línea de ductos previamente ya soldada y se la tira desde una punta con una herramienta especial que tira mucha tonelada, porque eso es todo el peso y el roce que tiene el ducto contra el túnel, ¿no? Bueno, en este caso puntual se quedaron cortos, les faltaba un tubo y pusieron un tubo de 2 milímetros menos de espesor, y cuando estaban prácticamente terminando, de hecho, en esta foto se ve la excavación que se hizo para encontrar la herramienta que la tiraba, pero estaba prácticamente ya saliendo por el otro extremo y se encontraron con esto, ¿no? Bien, eso es el pandeo por presión externa de un tubo. En este caso, un tubo de acero de 24 pulgadas y de aproximadamente 10 milímetros de espesor, ¿sí? Una vez que uno colapsa, colapsó toda la columna, ¿sí? Eso, por supuesto, quedó ahí abajo y se perdió, y a partir de ahí empiezan a actuar los seguros porque alguien tiene que pagar ese desastre, ¿no? Entonces es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, este es un caso muy raro, ¿no? Porque es sobre todo uniforme, es en un tanque de petróleo. Acá lo llama, según dice el epígrafe, pandeo por pata de elefante, porque asemeja eso. Bueno, es un caso que encontré ahí en la literatura como para mostrar. A ver si queda alguna otra foto. Bien. Veamos. Vamos a ver acá. Caso de carga, ¿no? Voy a bajar porque no. Bueno, no. En algún momento se escucha como la estructura empieza a cargar. Ahí empiezan a cargar. Yes. He's leveraging the light. Entonces, ahí vieron que la estructura pandea en una de sus, era una estructura reticulada y pandea en
en una de sus elementos, ¿no? Normalmente, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué pandeó de un lado si la estructura estaba calculada y era simétrica, ¿no? De los dos lados tenía... Bueno, eso es porque en el pandeo es muy susceptible a pequeñas desalineaciones de fabricación, desalineaciones de fabricación de la estructura y del material, ¿no? Es decir, cualquier poro, cualquier discontinuidad o cualquier desalineación o cualquier tensión residual que tengan las piezas con las cuales se construyeron, van a ser las que desencadenen el fenómeno, ¿sí? A ver, acá tengo... Están haciendo vacío. 29, if you can make it run. Don't get too close to it. Bien, a ver, vemos de vuelta en esta estructura cilíndrica el tema de los lóbulos, ¿ven? Y por otro lado vieron lo súbito, ¿no? En que se produce el colapso por pandeo, ¿sí? Vieron que es instantáneo. Bien. A ver esta. Bueno, este es un análisis por elementos finitos que muestra, pero es... a ver qué otro tenemos por acá. Acá vemos De nuevo. el cilindro hidráulico que da porque... De nuevo, Jaime. Bueno, eso es una buena forma de romper hidráulicos, queriendo romper el hormigón, ¿sí? A ver, ¿qué otro más? Este. Bien, ahí, fíjense, ponen un tanque de 200 litros, vacío, lo calentaron y lo apoyan sobre agua. Ven de vuelta el patrón, en este caso triangular, el patrón de lóbulos, eso es por el enfriamiento, ¿sí? Y puede ser no del todo simétrico, si bien es bastante simétrico, porque el enfriamiento no fue parejo, ¿no? Entonces, eso también, digamos, por la misma presión externa, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Había el aire que estaba adentro, se enfrió, y eso produjo el delta de presión para que la presión externa lo haga colapsar. Fíjense que entonces con una sola atmósfera, la mayoría de las estructuras que normalmente usamos colapsan. A ver, había otro que estaba bueno, déjenme ver, no sé cuál es.
Esto lo vimos. Ah, bueno. Está por partir la reunión. Ah, bueno, ahí.